Hay algo que pocos se detienen a pensar cuando abren el refrigerador, sirven un vaso de refresco o muerden una galleta. Esos alimentos que hoy parecen tan normales, tan cotidianos, tan inevitables, no fueron planeados. Nadie se sentó a diseñarlos. Nadie los inventó en un laboratorio con bata blanca y una lista de objetivos. Llegaron al mundo por error, por descuido, por accidente puro. Y si quieres entender tu cuerpo de forma sencilla, suscríbete, porque aquí hablamos de salud sin complicaciones. Imagina esto. Estás en una cocina en 1938 en Massachusetts. Una mujer llamada Ruth Wakefield está preparando un lote de galletas de mantequilla. Es dueña de un pequeño hotel llamado Toll House Inn y quiere ofrecer algo rico a sus huéspedes. Pero el verdadero problema aparece cuando se da cuenta de que no tiene chocolate de repostería. Toma una barra de chocolate Nestlé, la rompe en pedazos y la mezcla con la masa. Asume que el chocolate se va a derretir, que se va a integrar solo como siempre, pero no se derritió. Las piezas permanecieron intactas dentro de la galleta. Y aquí viene la parte que casi nadie nota. Cuando los huéspedes las probaron, les encantaron. Ruth no tiró las galletas, no empezó de nuevo. Las sirvió tal como estaban. Ese error de cocina se convirtió en la receta de galleta más popular del mundo entero. Nestlé terminó comprando los derechos completos de esa receta, la misma que hoy sigue impresa en cada bolsa de chips de chocolate que ves en el supermercado. Una sustitución que salió mal y una vida entera de chocolate gratis como compensación. Pero el error de Ruth no es el único. Hay algo que comes quizás todas las mañanas y que también nació de un descuido. Los copos de maíz, los cornflakes, esos que acompañan el desayuno de millones de personas, existen porque alguien olvidó cubrir un tazón. John Harvey Kellogg dirigía un sanatorio en Battle Creek, Michigan, en la década de 1890. Era un médico obsesionado con la salud digestiva y con alimentar a sus pacientes de la forma más simple posible. En 1894 dejó un lote de trigo cocido afuera demasiado tiempo. Cuando fue a extenderlo para trabajar con él, en lugar de formar una lámina uniforme, se rompió en pequeños copos. Los tostó y se los sirvió a sus pacientes. Fueron un éxito inmediato. Pero lo que pasa después es lo importante. Su hermano Will vio el potencial comercial y le añadió azúcar en contra de los deseos de John, quien creía que el producto debía ser austero y medicinal. Los hermanos pelearon por esa decisión durante años. Will ganó comercialmente y así nació Kellogg's, una de las empresas de alimentos más grandes del mundo, desde un simple descuido con un tazón. Y si crees que solo los adultos cometen esos errores productivos, escucha esto. En 1905, un niño de 11 años llamado Frank Epperson dejó en el porche de su casa en San Francisco un vaso con mezcla de soda en polvo y agua. Adentro había dejado el palito de agitación. Esa noche la temperatura bajó por debajo de cero. A la mañana siguiente encontró el vaso congelado con el palito aún dentro. Lo sacó, se lo comió y siguió su vida como si nada. No pensó más en ello durante 18 años. Pero en 1923, ya adulto, recordó ese momento y empezó a fabricarlos para venderlos en un parque de diversiones en Oakland. Sus hijos los bautizaron con un nombre que todos reconocemos hoy: Popsicles. Patentó la idea en 1924. Una noche de frío, un niño distraído y un palito olvidado crearon uno de los productos de golosinas congeladas más reconocidos del mundo. Si este tipo de explicación te ayuda, suscríbete, porque entender cómo nació lo que comes puede cambiar la forma en que ves tu propia alimentación y cuidas tu cuerpo. Ahora viene algo que muchos ignoran. Las papas fritas, ese alimento que hoy está en prácticamente todos los menús, en todas las reuniones, en todos los países, nacieron de un momento de frustración. En 1853, en un restaurante en Saratoga Springs, Nueva York, el chef George Crumb tenía un cliente que seguía devolviendo sus papas fritas porque decía que eran demasiado gruesas. Crumb, según cuenta la historia, se molestó tanto que decidió cortarlas lo más delgado posible y freírlas hasta que quedaran prácticamente imposibles de comer con tenedor. Quería demostrar un punto. El cliente las adoró. Las llamaron Saratoga Chips en un principio. Hoy, la industria global de papas fritas vale más de $30,000 millones al año.
Todo desde un chef enojado y un cliente difícil, y el microondas que tienes en tu cocina, ese aparato que usas para calentar la comida en minutos, también llegó por accidente. Percy Spencer era un ingeniero que trabajaba en 1945 con equipos de radar militar. Un día, mientras estaba de pie cerca de uno de esos dispositivos, notó que una barra de chocolate que traía en el bolsillo se había derretido sin que nadie la tocara. En lugar de preocuparse, se puso curioso. Empezó a experimentar con otros alimentos. Los huevos se explotaron. Los granos de maíz reventaron, convirtiéndose en palomitas. Años de refinamiento después, ese descubrimiento casual se transformó en el microondas doméstico que hoy está presente en casi todos los hogares. El accidente de un ingeniero con un chocolate en el bolsillo cambió para siempre la forma en que la humanidad calienta su comida. Pero hay algo que casi nadie sabe. La bebida más consumida del mundo después del agua también llegó al mundo de forma accidental. John Pemberton era un farmacéutico en Atlanta que en 1886 intentaba formular un tónico medicinal. Cuando las leyes de prohibición llegaron a la ciudad, tuvo que eliminar el vino de su receta y reemplazarlo con jarabe de azúcar. En algún momento, alguien mezcló el jarabe con agua carbonatada en lugar de agua normal. La diferencia en sabor fue dramática. Era completamente superior. Pemberton murió en 1888, habiendo vendido casi toda su participación en esa fórmula, sin saber realmente el tamaño de lo que había creado. Alguien más construyó sobre ese accidente el imperio que hoy todos reconocemos. La salsa Worcestershire tiene una historia igual de curiosa. En la década de 1830, en Inglaterra, dos químicos recibieron el encargo de recrear una salsa que cierto noble había probado en la India. Mezclaron los ingredientes, la probaron, y fue tan desagradable que dejaron el barril en el sótano y se olvidaron de él. 2 años después lo encontraron de nuevo. La curiosidad los venció y lo probaron otra vez. La fermentación había transformado esa mezcla terrible en algo completamente distinto. Complejo, profundo, sabroso. Lo embotellaron. Y esa salsa lleva en producción continua desde 1837. Lo que parecía un fracaso abandonado en un sótano se convirtió en uno de los condimentos más duraderos de la historia culinaria. Y si hablamos de accidentes con miles de años de antigüedad, el queso lleva la palma. Nadie sabe quién lo inventó porque ocurrió hace aproximadamente 10,000 años. La teoría más aceptada es que algún viajero transportó leche dentro de un saco, fabricado con el estómago de un animal joven, que contiene una enzima natural llamada renina. El calor del viaje y esa enzima hicieron que la leche se separara en 2 partes, una sólida y una líquida. El viajero, en lugar de desecharla, la comió. Descubrió que era comestible, sabrosa y mucho más estable que la leche fresca. Cada variedad de queso que existe hoy en el mundo, desde un brie suave hasta un parmesano envejecido durante años, desciende de ese momento accidental hace 10 milenios. El champán tuvo un camino parecido. La doble fermentación que crea las burbujas fue durante mucho tiempo considerada un defecto grave. Las botellas explotaban en las bodegas. Era un problema costoso y peligroso. Dom Perignon, el monje benedictino al que erróneamente se le da el crédito de inventar el champán, dedicó gran parte de su vida a tratar de eliminar esas burbujas, no a crearlas. Fueron los comerciantes ingleses quienes, usando botellas de vidrio más resistentes, descubrieron que el resultado burbujeante era en realidad agradable. Para cuando Perignon murió en 1715, el vino espumoso ya era una moda en Inglaterra, y los franceses terminaron abrazando lo que habían pasado décadas intentando corregir. En la Feria Mundial de 1904 en St. Louis, un vendedor de helados se quedó sin platos. Su vecino, en el puesto de al lado, vendía unos dulces delgados y crujientes, similares a un gofre que no estaban teniendo éxito. Los enrolló en forma de cono y los ofreció como soporte comestible para el helado. La solución fue tan perfecta que múltiples vendedores en esa misma feria afirmaron haber inventado la idea simultáneamente. Hubo disputas legales durante años, pero lo que no se puede disputar es que el cono de helado, hoy inseparable del postre que lo inspiró, nació de una emergencia de abastecimiento en una tarde de verano. La tarte tatin, ese postre francés invertido que aparece en los mejores restaurantes, también es el resultado de un error salvado a tiempo.
En 1898, Stephanie Tattan cocinaba una tarta de manzana tradicional cuando las manzanas se quedaron demasiado tiempo al fuego y comenzaron a quemarse. En lugar de tirar todo, colocó la masa directamente sobre las manzanas casi quemadas y metió la sartén al horno. Al sacarla, le dio vuelta y la sirvió con las manzanas caramelizadas hacia arriba. Era mejor de lo que hubiera podido planear. Y finalmente, los nachos. En 1943, un grupo de mujeres llegó a un restaurante en Piedras Negras, México, cuando ya había cerrado. Ignacio Anaya, el encargado, no quiso dejarlas sin comer. Fue a la cocina, encontró tortillas, queso y jalapeños encurtidos. Cortó las tortillas en triángulos, los cubrió con queso, los coronó con jalapeños y los puso al asador. Cuando las mujeres preguntaron el nombre del platillo, Ignacio, cuyo apodo de toda la vida era Nacho, simplemente respondió: nachos. Ese platillo improvisado con lo que quedaba en la cocina se convirtió en uno de los alimentos más presentes en estadios, cines y celebraciones de todo el mundo. Lo que conecta a todos estos alimentos es una lección que va más allá de la cocina. Los mejores descubrimientos no siempre vienen de los planes más elaborados. A veces vienen de prestar atención cuando algo sale diferente a lo esperado, de no tirar lo que parece arruinado, de probar, aunque sea por curiosidad. Tu cuerpo funciona de manera parecida. A veces las señales más importantes no son las más evidentes. A veces, el cambio más significativo empieza con algo pequeño que decides no ignorar. Suscríbete y sé parte de este cambio hacia una vida más consciente, más fuerte y con mejor calidad. Aquí hablamos de salud de forma simple, clara y sin complicaciones.